Dios. Mateo 44, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jehová Dios, gloria a Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Mateo 13, 44, gloria a Dios. Gloria a Jesús, alabanza mi Dios. Gloria a Dios, con un amén podemos empezar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, todavía, gloria a Dios. Mateo 13, 44, gloria a Dios. Con un amén podemos empezar. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y los escondió de nuevos, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oremos. Padre amado, Padre de gloria, Jehová Dios de los ejércitos, Señor. Padre, en este momento, Señor, predicaré su palabra para gloria y honra suya, mi Dios, Señor. Padre amado, Señor, quite, Señor, toda palabra de mis labios, Señor. Que sea usted dándome palabra, Padre amado, Señor. Que sea usted, Padre, ungiendo cada palabra, mi Dios, Señor. Que hable a mi vida, que hable a mis hermanos, Padre amado, que hable a los oyentes, mi Dios, Señor. Padre, porque su palabra será predicada en esta noche, Padre amado, para su gloria y su honra, mi Dios, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria, puede sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El título de este corto pensamiento: procura conservar tu tesoro. Gloria a Dios. Alabanza, mi Dios. Aquí en esta parábola Jesús mismo está hablando. Cuando estaba leyendo esta palabra, gloria a Dios, primeramente está diciendo, gloria sea su nombre, que la palabra cayó en ciertos caminos, gloria sea su nombre, y los aves la recogieron, los otros crecieron. Pero cuando llegué aquí a este punto, gracias a su nombre, en Mateo 13, 44, dice muy claramente: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Gloria a su nombre. Aquí estamos viendo, gloria a Dios, que este personaje está caminando por un campo y ha encontrado un tesoro, gloria a su nombre, un tesoro valioso, gloria a Dios. Pero la importancia que a mí me da y me choca aquí, gloria a Dios, es que cuando este personaje encuentra ese tesoro, se detuvo a mirar qué había encontrado, gloria a su nombre, y dice que es un campo que encontró. No dice, gloria a su nombre, andaba en un campo. Me imagino yo, gloria a su nombre, que este hombre se paró a mirar, se paró a contemplar qué había encontrado, gracias a su nombre, gloria a Dios. Es un campo, y dice que lo puso en su corazón, gracias, lo escondió, gracias a su nombre. Y cuando lo escondió, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel tesoro, gracias a su nombre. O sea que él miró, contempló, observó todo lo que había en ese campo, gracias a su nombre, para ir y vender aquello que tenía para venir a comprar, gracias a su nombre, porque hace un tesoro muy maravilloso, gracias a su nombre. Pero aquí, gracias a su nombre, el Señor me revela que así mismo somos nosotros. Andamos en el mundo, andamos en la vida, gracias a su nombre, y cuando llegamos a los pies de Dios, encontramos un tesoro maravilloso, un tesoro precioso, que es Cristo Jesús, que es, gloria sea su nombre, el Rey de Rey y Señor de Señor, gloria sea su nombre. Pero muchos de nosotros no detenemos, como hizo este hombre, a pararse y a mirar, a contemplar cuán grande es el campo, cuál fruto había en aquel conuco, cuál cosa había allá. Así mismo somos nosotros. Tenemos que parar a mirar lo que encontramos en Cristo Jesús. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Vida eterna. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Salvación. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Un tesoro en los cielos. Gracias a su nombre. Tenemos que vender todo lo que tenemos para anhelar ese tesoro. Gloria a su nombre. Y cuando dice vender todo lo que tenemos, no es salir de nuestras posesiones, sino es dejar la cosa del mundo y santificarnos para Dios. Buscar la gloria de Dios, dejar todas las cosas que nos estorban para buscar aquel tesoro que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pero un punto muy importante, gloria a su nombre, que él vendió ese tesoro. Él vendió todo lo que tenía, Cuando él vendió todo lo que tenía, gloria a Dios, me imagino yo que él fue a su casa y vendió, enciendo pico, pala que tenía, porque no va a decir casa, para ir a comprar aquel tesoro, aquella
viña, aquella finca que encontró, para después dedicarse a trabajar, a dedicarse a aquel viña que había encontrado. Gracias a su nombre. Así somos nosotros. Cuando encontramos a Cristo Jesús, tenemos que dejar todo lo que tenemos para dedicarnos a trabajar para el reino de Dios, para dedicarnos a trabajar para la gloria de Dios. Gracias a su nombre. Y es un tesoro muy maravilloso que nosotros hemos encontrado en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Pero lo más bonito es, gloria a su nombre, que dice en la última párrafo, gloria a Dios, y compró aquel campo. O sea, él compró aquel campo. No era algo pequeño, era algo grande, era algo maravilloso. Nosotros hemos comprado un campo, hemos tenido un campo que es Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo Jesús? Porque todas las cosas que Cristo nos dice, siempre nos presenta que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señor, que Él es la vida, que Él es el tesoro verdadero, que es el que nos da vida, que es Él el que nos renova, que es Él el que nos da todo lo que necesitamos cuando le pedimos al Padre en su nombre, gracias a su nombre. Así mismo somos nosotros. Tenemos que dejar todos para venir a Cristo Jesús. Cristo, aquí estoy, Padre, aquí estoy. Haz de mí conforme a tu voluntad, haz de mí como tú quieras. Y cuando nosotros hacemos eso, Él se glorifica en nuestra vida. Él hace maravilla en nuestra vida. Gracias a su nombre. Y ese campo que somos nosotros, cuando vengamos damos fruto, pero fruto fructificado, fruto adorable, fruto que la gente envidia, porque dicen, aquel hermano yo no sé lo que tiene, aquel hermano que tiene, pero tiene algo bueno. Yo quiero de lo que tiene el hermano, yo quiero de lo que tiene la hermana. Así somos nosotros cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos con ese tesoro verdadero en nuestro corazón, porque venimos a ser personas diferentes, personas de luz. Somos la sal de la tierra, le damos sabor, le damos sazón ¿a qué? A este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nosotros. Gloria a Dios. Si nos vamos a Juan 15:1, gloria a Dios, gloria a Jesús, alabanza al que vive, gloria a Dios. Dice Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué me está diciendo? Yo soy la vid verdadera. La palabra vid es una mata de uva. Gloria a su nombre. Y Él dice en su palabra, yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy la mata verdadera. Yo soy la vida. Yo soy todo lo que hay en este mundo. Sin mí nada podéis hacer. Y gloria a su nombre. Sigue diciendo el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, los limpiaré para que lleve más fruto. Dice muy claro, todo pámpano que no lleva fruto lo quitaré, y el que lleva fruto lo limpiaré. ¿Qué me quiere decir la palabra de Dios? Que aquí cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos da vida, Él nos da unción, Él nos da luz, Él nos da paz. ¿Para qué? Para que llevemos y seamos luz y seamos pámpanos limpios para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Pámpanos dignos de dar fruto para la gloria de Dios. Gracias a su nombre, mi Dios. Sigue diciendo el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablados. Aquí le está hablando a su discípulo. Ya ustedes están limpios por la palabra que Dios ha dado. Así somos nosotros. Estamos limpios por la grandeza de Jesús, por la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre que hasta el día de hoy nos purifica, nos santifica y nos sigue dando vida. Y Él dice en su palabra, todo lo que le pida el Padre en mi nombre, yo lo daré. Gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque es la vid verdadera. Gloria a su nombre. Sigue diciendo el 4 de Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice muy claramente que si no permanecemos en Cristo Jesús, no vamos a llevar frutos. Pámpano. ¿Qué es lo que es pámpano, hermano? Hay muchas cosas que son pámpano. Por lo menos la mata de mango. Podemos ver que la mata de mango tiene muchas ramas y echa flores. Y podemos ver que la mata de mango
echa un pámpano y en ese pámpano encontramos 4, 5, hasta 6 mangos en un mismo pámpano. Así mismo somos nosotros. Estamos conectados a Cristo Jesús. Y cuando estamos conectados a Cristo Jesús, en un mismo cuerpo podemos llevar muchos frutos. En un mismo cuerpo podemos tener muchos dones. En un mismo cuerpo podemos tener muchas cosas buenas para Dios. Porque estamos conectados a Cristo Jesús. Como aquel pámpano del mango que está conectado a la mata de mango, también estamos nosotros conectados a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y el 5 sigue diciendo: yo soy la vid verdadera. Los pámpanos en que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí yo me detuve, gloria a su nombre, cuando estaba leyendo. Él dice: yo soy la vid verdadera. No sé si algunos de nosotros hemos visto lo que es una mata de uva. Claro, hemos visto. Pero en España he tenido el privilegio de verla. Y la mata de uva en España la recortan todos los años. Y cuando llega el verano, ella empieza a soltar ramas para allá, ramas para acá. Y tiene alambre en todo lugar para que las ramas se vayan envolviendo. Lo más bonito es que yo puedo estar aquí con Cristo Jesús. El pastor está allá y la hermana Aida está acá. Pero estamos todos conectados al mismo pámpano, estamos todos conectados a la misma mata, estamos todos conectados al mismo vid verdadera. Lo bonito es que yo estoy conectado aquí a Jesús, que estoy en el medio, y el pastor que está allá y Aida que está allá. Pero esos frutos que está dando el pastor, la que está dando hermana Aida, viene de aquella vid que está aquí en el centro. ¿Por qué? Porque están conectados a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Porque están conectados a la mata que tiene agua de vida, a la mata que le da fuerza, a la mata que nos da vida en abundancia. Así somos cuando estamos conectados con Cristo Jesús. Él nos da vida, Él nos da fuerza, Él nos da unción, Él nos da poder. Y usted puede estar lo más lejos que esté, pero cuando está conectado a Él, aquellos dicen: yo quiero de eso, yo quiero de aquello. Allí hay una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Ahí hay una iglesia que está conectada con Cristo Jesús. Ahí hay una iglesia que hay sanidad. Ahí hay una iglesia que bautiza. ¿Por qué? Porque estamos conectados al Rey de Reyes y Señor de Señor, al Dios verdadero que nos da vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Y dice que mi padre es el labrador. La palabra labrador tiene mucho significado, pero si usted nota, gracias a su nombre, el jardinero va, gloria a Dios, y corta en X tiempo el jardín de su casa. Corta la rama aquí, corta la rama allá, y usted dice: pero me está cortando la mata. Pero en poco tiempo usted ve que cortó la mata, pero la mata vuelve a florecer más bonita, más verde. ¿Por qué? Porque le quitó los pámpanos verdes. ¿Por qué le quitó las hojas malas? Le quitó todas las cosas que tenía y va a renacer de nuevo. ¿Por qué? Porque está conectado a la vid verdadera. Así somos nosotros cuando dejamos todas las cosas viejas, toda inmundicia, todas preocupaciones, y venimos a Cristo Jesús. Él nos da vida, hermano. Y cuando estamos en Cristo Jesús, oh, gloria a Dios. Aquel que nos ve nos dice: yo no sé lo que tiene el hermano Aquilino, pero yo quiero de lo que tiene el hermano Aquilino. Yo no sé lo que tiene el hermano Joel, pero yo quiero lo que tiene el hermano Joel. Gloria a Dios. Y así mismo nosotros podemos decir: ven y conéctate a la vida verdadera, a Cristo Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te da vida, vida en abundancia, el que te limpia y te purifica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si nos mantenemos en esa vida, mis hermanos, vamos a llevar mucho fruto. Mucho fruto vamos a llevar. Y esa vid verdadera es Cristo Jesús. Y podemos ver, gloria a su nombre, que en una mata de uva, gloria a su nombre, echa un paquete de uva por allá, otra pocha por allá, pero todas estamos conectados a la vid verdadera. Si echamos fruto, todos tenemos que estar juntos como hermanos, conectados, para que todo el mundo atesore esa uva y quiere esa uva. Y esa uva es la unción del Espíritu Santo y la salvación para vida eterna. Gloria a su nombre, para Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama y Cristo nos quiere. Y si estamos permanecidos con Él, dejemos que Él nos limpie, dejemos que Él nos mordee, dejemos que Él
corte la rama sucia de nosotros y que salga la rama limpia para seguir en Cristo Jesús, dando los frutos verdaderos, para que aquel que nos vea diga: yo no sé, pero eso sea, aleluya, tienen algo diferente, eso, aleluya, son diferentes, eso, aleluya, tienen vida, eso, aleluya, tienen luz, eso, aleluya, yo no sé, yo voy para allá a buscar lo que tienen, gloria a Dios, y eso que tenemos es la sangre de Cristo Jesús, el Salvador de nosotros, gloria a Dios. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Un corto pensamiento.